Bienvenidos a este espacio, a este podcast llamado R+, este espacio de entrevistas a proyectos musicales del vastísimo universo latine. Intentamos no tener límites de género musical o estilo o tradición. Hay algunos que son más afines a este proyecto, a la naturaleza de este espacio, pero por supuesto que no nos cerramos prácticamente a ningún género. Justo el día de hoy vamos a compartir una charla que tuvimos con el músico y productor Thunder. Él está haciendo una música bastante interesante que navega por el ambient, el lo-fi, la música meditativa. Está presentando un disco de 8 canciones llamado Lo-Fi City, un viaje bastante interesante por capas, por atmósferas, por ideas, por música expresiva, dinámica, en fin, hay varias cosas bastante interesantes que ponerle atención a este disco. Pero bueno, ya estará platicando Thunder más a detalle de lo que involucra este nuevo material llamado Lo-Fi City. Pero antes de dejarlos con esa entrevista, permítanme pues hacerles la invitación de cada show a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él aquí en este podcast, en R+, pues solo tienen que compartir información de su proyecto, links para poder escucharlo, press kit, lo que tengan a la mano para poder conocer un poco más de su proyecto. Mándenlo a nuestro correo electrónico en rmaspodcast@gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Un mensaje, déjenos ahí toda esta información en rmas.contacto@gmail.com. Déjenos toda esa información en un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como rmas podcast. Y bueno, desde nuestra página principal, en la sección de contacto, estamos a la orden en rmas.mx. Pues ahora sí los dejo con Thunder platicando de su álbum Lo-Fi City y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados a Aguascalientes para platicar con un proyecto de esas tierras que se encuentra promocionando un álbum de larga duración. Estoy hablando de Thunder. El disco se llama Lo-Fi City. Y bueno, para platicarnos de este material y de este buen proyecto, pues ya está enlazado con nosotros. Thunder, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Todo muy bien, ¿tú qué tal? No, muchas gracias por conectarte, por tu tiempo y por supuesto por este buen material. Todo en orden por acá, además. Muchas gracias por preguntar. Y bueno, para quienes no estamos o están tan familiarizados con este proyecto, platícanos desde cuándo lo estás trabajando. Este disco, o sea, lo terminé en agosto del año pasado. Es un género que no tiene nada de nuevo, tiene como, no sé, 50 años más o menos, pero recientemente ha estado cobrando como mucha popularidad, sobre todo porque se utiliza mucho en muchos videos de YouTube, se utiliza mucho en cosas como para escuchar música muy relajante, muy tranquila. Entonces, realmente el proceso de producción de este disco fue algo rápido. Me tardé aproximadamente un mes, yo creo, mes y medio, y decidí hacer algo en este género. Ya, estamos hablando del ambient, ¿no? Como general, ¿no? Sí, 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 aquí entran muchas cosas como música para meditación, chill out, lounge un poquito también. El lo-fi es algo que utiliza sonidos mucho más retro y es muy, muy relajante, muy tranquilo, de repente es muy repetitivo también, muchas cosas. Este, y tomó mucho auge, yo creo que desde hace unos 3 o 4 años. Sí, claro, ahora pensaba en aquellos, bueno, digamos que son emparentados a proyectos justo ahora tras la muerte de Ruichi Sakamoto y estos proyectos que venía con Alba Noto y demás. Eh, pero justo platícanos de este material. Hay un concepto que lo está atravesando. Platícanos un poco cómo está relacionado a las ciudades, las fechas y a lo largo de estos 8 tracks. Tiene dos hilos conductores principales. Uno son las ciudades, como dices. De hecho, el mismo disco tiene nombre de una ciudad que no existe, que es la ciudad Lo-Fi. Eh, y es como un homenaje a todas esas ciudades que he tenido oportunidad de visitar en algún momento de mi vida. De hecho, el año que viene al lado de cada ciudad, en el nombre de cada track, es justo el año donde estuve por primera vez en esa ciudad, salvo dos. Salvo dos ciudades, todos tienen como un año, ¿no?
año principal en el cual estuve ahí. Son tracks relativamente cortos, nada más creo que hay uno muy, muy largo, y los demás son muy, muy rápidos y fáciles de escuchar. Y justo el hilo conductor en ese sentido de concepto es todas esas ciudades en orden cronológico, como te decía, salvo dos, que es London, el sencillo que estamos promocionando, y Lo-Fi City, que bueno, es una ciudad que existe nada más en mi cabeza y ahora en la cabeza de quien lo escuche. Oye, la composición fue ya bueno, en un pasado cercano o comenzó justo en estos momentos donde vivías en estas ciudades. Yo, yo nunca viví en estas ciudades, de hecho, son ciudades que pude visitar y todo lo creé ya estando aquí en Aguascalientes. Yo soy de la Ciudad de México, tengo desde 2021 viviendo aquí y el proceso de composición completo fue estando ya aquí, ¿no? Fue como encerrón de ratón de biblioteca, empezar a trabajar cada track. Tiré muchísimas cosas de música las tiré. Soy de la idea de que si algo no funciona hay que tirarlo y eh, de inmediato lo que no funcionaba lo tiraba y lo demás lo iba dejando y salió como muy rápido. Fue un proceso muy, muy rápido de producción de este disco. No por ello, para mi gusto, no por ello no es un disco incompleto o súper sencillo que no tenga nada, simplemente que o sea, fluyó mucho, ¿no? Fluyó muchísimo. Oye, platícanos entonces justo cómo funciona el proceso de composición de cada track. Eh, ¿qué, qué parte de la ciudad, de las personas, del momento en el que viviste o que estuviste en ese lugar es lo que te influenció para la composición de este track o de estos tracks, pues? Básicamente el recuerdo de haber estado en todos esos lugares, sobre todo las noches de cada ciudad. Creo que es un disco completamente nocturno, 100% se escribió de noche. Es un disco, bueno, se escribió, me refiero, se compuso, ¿no? Es un disco completamente hecho de noche. Toda la música está pensada así. En el caso, por ejemplo, de Londres tiene sonidos de la calle de Londres, sonidos del metro de Londres, sonidos muy representativos de esa ciudad. En el caso de Barcelona hay un avión que es cuando voy llegando allá, y al final despega el avión. Cada una tiene como un toquecito también de sonidos muy urbanos. Es un disco completamente urbano, no con eso digo que sea ni reggaetón ni nada, ¿no? Sino que es urbano que tiene sonidos urbanos. Entonces, el proceso de composición pues es empezar a hacer, a veces con una melodía, a veces una progresión de acordes, a veces una línea de bajo y lo demás se iba sumando y lo que funcionaba se quedaba y lo demás, como te decía, lo iba quitando y si algo no servía, adiós, ¿no? Se iba, no quise que fuera un disco complicado ni mucho menos, al contrario, que fluyera todo lo que se pudiera. Además, me parece que logra un dinamismo bastante interesante y hacia allá va un poco mi pregunta. Cuando pensamos en ambient o en estos otros géneros de meditativos y demás, pareciera que hay barreras o fronteras muy marcadas. Sin embargo, en este material, pues hay un dinamismo que podría saltar un poco del común denominador del ambient, pero platícanos justamente cuál es, cómo construyes una canción para que no tenga solamente esta capa plana que podría tener el estereotipo de estos géneros. Es muy chistoso, yo me lo imagino muy visual. Aquí dentro de mi cabeza es como si vieras una pintura y la parte de abajo de la pintura, la parte inferior del cuadro es como las baterías, el bajo, sonidos muy graves y lo demás es pinceladas de todo lo demás, ¿no? O sea, lo demás, todos los colores son pinceladas de un piano por acá o algún sonido sintetizador por allá. Es un disco que no lleva guitarra, no quise meterle guitarra. Generalmente en el lo-fi hay muchísimos pianos y guitarras. Este lleva mucho piano, pero no lleva guitarra. Y el hilo conductor musical, aparte de los sonidos urbanos, es el bajo eléctrico. Yo soy bajista principalmente, entonces también no es algo que sea tan común en lo-fi, en la música lo-fi, que predomina, como te decía, el piano o la guitarra. Pero en este caso dije, vamos a hacer. Justamente el lo-fi tiene como líneas de bajo muy monótonas y aquí quise darle otro toquecito y creo que, creo que de ahí viene el dinamismo. No sé qué te parezca a ti, si ya lo escuchaste, si ahí es donde encuentras todo ese dinamismo.
Sí, sí, puede ser ahí, además en los sonidos que de alguna forma te van llevando a estos, no sé si llamarlas postales más visuales y que te llevan directamente a las ciudades, a quienes hayamos conocido algunas de ellas, nos llevará mucho más rápido esos sonidos, pero sí, hay una capa bastante interesante de dinamismo que desde mi punto de vista justamente brilla, o este álbum brilla gracias a ello. Pero bueno, ya nos platicabas un poco de cómo se iban construyendo estas canciones. El caso de Lo-Fi City, cómo es que creas esta ciudad ficticia y cuál era también la idea musical para ella. Fue el primer track que compuse, curiosamente fue el primer track, el último del disco fue el primero que se compuso. Empecé a hacer música así, empecé a construirlo y de repente salió toda la idea de hacerlo como una ciudad. Mucho tuvo que ver, debo decir que mucho tuvo que ver que cuando empecé a crear esta música, siempre que hago esto, a la persona que me hace las portadas, que se llama Rebeca Pérez Carrión, me hace las portadas de mis discos, le mando la música y ella empieza a crear algo, ¿no? Entonces, ella es como parte de este disco también. Y lo que empezó a crear es tal como sale la portada, que es una ciudad con lluvia de noche y hay un pequeño personaje con una flamita, ¿no? Que tiene una cabeza como de flamita y tiene un paraguas. Entonces, de inmediato me reflejó que era como una ciudad, pero también ese personaje decidimos ponerle lo-fi, entonces es como la ciudad de ese personaje, es como el mundo ficticio imaginario de ese personaje, así como hay muchos iconos en el lo-fi como lo-fi girl o como cosas así, es la chavita que está con audífonos estudiando súper clavada. Aquí quisimos hacer eso, ¿no? Quisimos representar un pequeño personaje que tiene mucha luz y que puede estar en cualquiera de estas ciudades o en cualquier otra, ¿no? Me falta mucho por conocer y me falta mucho por hacer homenaje a. Entonces, de ahí salió la idea de hacer un homenaje a cada una de las ciudades que tienen un significado muy especial en mi vida, fuera de México, y obviamente México pues es el track 1, ¿no? Porque fue la primera ciudad donde estuve en este planeta. Claro, claro. Oye, ¿propondrías una escucha lineal del track 1 al track 8? Totalmente. Sí, del 1 al 8. De hecho, fue el orden en el que, a partir de ser Lo-Fi City, lo fui haciendo en absoluto caos y desorden, pero quedaron así, o sea, fue como, esta se va a llamar México y esta se va a llamar, o sea, iban saliendo y se fueron acomodando, y si lo escuchas, hasta podría parecer que tienen como un hilo que te va llevando de ciudad en ciudad, ¿no? Es un pequeño viaje. Curiosamente, ninguno de los tracks tiene música de esa ciudad. O sea, en Buenos Aires no vas a encontrar nada de tango, ni en París un acordeón toro. Claro, oye, ¿y qué planes tienes para este proyecto? Este álbum se lanzó el pasado 12 de marzo, pero ¿qué planes tienes para este proyecto? Una de las ideas que tengo es, obviamente, pues, mucha gente lo escucha. Aparte de eso, quisiera meter alguno de estos tracks en alguna serie o alguna película. Estoy buscando con mi manager eso. Estamos buscando poder colocar esta música en algún medio, o sea, en alguna serie o película, justamente lo que estamos queriendo. No hay ningún tipo de plan de presentación porque es muy complicado. Tendría que armar una banda muy, muy compleja para poder presentar esto. No es música que esté pensada de ninguna manera para presentarse, ¿no? Básicamente lo que quiero es empezar a conectar y que ver la posibilidad de meterlo en películas o series, ¿no? Porque también se prestan las escenas, podrían musicalizarse perfectamente con algo de este disco. Claro. Oye, ¿dónde podemos estar al pendiente de todas las noticias que tengas? Thunder Music, en todos lados estoy como Thunder Music. En Instagram, Facebook y bueno, en Spotify pues como Thunder, ¿no? En Apple Music también como Thunder. Genial, genial. Pues dejaremos esas ligas en la descripción de este podcast para hacerlo un clic más sencillo. De verdad ha sido un placer platicar contigo, conocer un poco más de este álbum Lo-Fi City. ¿Algo que gustes agregar a esta charla? Pues que lo escuchen, que lo disfruten y muchas gracias por este espacio, muchas gracias de nuevo. Pues ahí está, vayamos a escuchar Lo-Fi City de Thunder en plataformas digitales y por qué no ir a sus redes sociales y decirle qué es lo que sentimos al escuchar estas 8 canciones, bueno, estas 8 piezas. Pero bueno, este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengas, Thunder. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias y muy buena tarde.
Pues agradezco nuevamente a Thunder por su tiempo y su disposición. Por supuesto que vayamos a revisar, como él lo recomienda, del track 1 al track 8, este material llamado Lo-Fi City. Un viaje bastante interesante, me parece, en el que nos puede acompañar o además nos puede ayudar a crear postales o elementos visuales, pues desde la imaginación, desde lo que produce esta música, pues también propicia que seamos escuchas un poco más activos en ese sentido. Así que bueno, pues vayamos también a esas redes sociales a decirle pues qué es lo que nos provocó su música, o al menos la música de este buen material. Pero bueno, también quiero agradecerles a todos ustedes por haber escuchado este podcast hasta este punto, de verdad. Muchísimas gracias. También quiero invitarles a que estén al pendiente de nuestras próximas entrevistas, de nuestros nuevos episodios, pero también a que revisen nuestro catálogo. Seguramente encontrarán música afín a la propuesta de Thunder, o otros proyectos que pueden ser afines a sus gustos musicales, y nos dará muchísimo gusto que a partir de una charla de este podcast es que los hayan o conocido o se hayan adentrado más a esos proyectos. Pero bueno, ahora sí me tengo que despedir. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.